Es un gusto saludarte y quiero darte la más cordial bienvenida al podcast El Dios que Sorprende, segunda temporada. Y el día de hoy nos acompaña el pastor Amílcar Cruz Sarmiento. Sea bienvenido, pastor, a nuestro podcast. Gracias, me siento muy honrado, Jessy, de estar aquí en este ejercicio, juntamente contigo y con Mimi en los controles. Y damos, como le decía, la bienvenida a nuestro pastor, porque hoy queremos platicar un tema que seguramente todos tienen una experiencia por contar y también por reflexionar. Es algo que sucedió, pastor, es algo que no esperábamos, es algo que mantuvo a la humanidad en confinamiento. El tema de hoy a platicar es la iglesia en tiempos de pandemia. Qué tema tan interesante, ¿no? Porque es todo un fenómeno. Creo que la pandemia vino a marcar un antes y un después, ¿no?, de la humanidad. A ver, Jessy, fíjate, los sociólogos clasifican a las generaciones más o menos por un periodo de 20 años, le ponen un nombre, ¿no? Está la generación grandiosa, está la generación del silencio, está la generación... no sé, de los baby boomers, por ejemplo, los que salieron de la Segunda Guerra Mundial y ya no querían más guerra y dijeron, hagamos el amor y no la guerra. Ajá, y entonces hubo una explosión demográfica, se le llama los baby boomers, ¿no? Luego viene la generación Y, que es una generación que yo estoy. La generación X, que son los millennials. Está la generación centennial, la generación touch y la generación pandemials. Bueno, hay una generación pandemia que fue afectada, ¿no? Digo, todos fuimos afectados, sí, claro, pero ya hay un referente ahí, ¿no? Porque este fenómeno, ¿no?, vino a marcar, a ponerle un sello al mundo y a todos. Digo, la iglesia no fue como aparte de, somos parte de la sociedad, somos parte de ese contexto, y claro que también la iglesia fue afectada por la pandemia. Claro. ¿Cómo fue este padecimiento que quizás muchos pudieron convivir, en casa por el tiempo, conocerse más? Algunos dicen, pues pudiste platicar más y convivir en familia, pero hay muchas cosas que surgieron dentro de ese entorno familiar. ¿Cómo fue, pastor, el proceso que pudo haber vivido la iglesia en este confinamiento desde los hogares? Ajá. Yo creo que en el sentido humano, ¿no?, en cuestión de familia, y por ejemplo, ahorita hablo de la iglesia. La pandemia vino a sacar de nosotros lo mejor y lo peor. en ese acercamiento, ¿no?, que se tuvo el esposo con la esposa, los padres con los hijos, ahí salieron muchas cosas, ¿no? Y claro que la iglesia no estaba preparada para un fenómeno, para un evento de esta naturaleza, ¿no? Y todos asumimos que era cuestión de días para que esto se acabara, ¿no? Y esos días se convirtieron en semanas, y esas semanas se convirtieron en meses, y los meses se convirtieron en años, y nadie tenía provisiones en el sentido emocional, también financieramente, ¿no? En todos los sentidos. Y nosotros como una iglesia compuesta por seres humanos, por familias, por supuesto que también fuimos afectados, ¿no? Y yo puedo hacer una evaluación hacia atrás y ver también cómo tantas iglesias se cerraron, Jessy. Sí. Y ver a personas que no tenían convicciones firmes, y el no asistir a la iglesia, el no tener esa conexión o ese ejercicio de relaciones sociales, ¿no?, interpersonales, afectó tanto, ¿no?, también, que hubieron quienes perdieron su fe en Dios, ¿no? Entraron en un proceso de depresión, de desánimo, y sus convicciones fueron tambaleadas, ¿no?, en ese sentido. Y a la salida de esa pandemia, que estamos todavía en esa parte, ¿no?, todavía se ven los estragos, ¿no? Tantos chicos, adolescentes con tantas
crisis de ansiedad, ¿no? Con depresión, y que tienen miedo a regresar otra vez a interactuar en los salones de clases, que se acostumbraron también, ¿no? Y que se generó una adicción a los dispositivos, ¿no? Entonces, en todo eso se afectó. Debimos de haber aprovechado para orar, para acercarnos como familia, para estar en contacto con la palabra de Dios. Bueno, quienes lo hicieron, qué bueno, pero no supimos nosotros, porque no teníamos quizás desarrollada una disciplina en ese sentido. Nos afectó, Jesse, en todos los sentidos, ¿no? Y en todos los aspectos fuimos afectados. Y tuvimos que vivir un proceso de adaptación, y ahora tenemos que retornar otra vez. Y todo ese ejercicio, toda esa alteración nos tiene ahora en incertidumbre a todos, ¿no? Entonces la iglesia creo que está todavía en un proceso, ¿no? Otra vez de volver a ese equilibrio y a esa normalidad que teníamos antes. Sí, pastor, definitivamente hay un parteaguas, una reflexión que nosotros podemos visualizar la iglesia antes de la pandemia y una iglesia post pandemia. Una iglesia que, como todo ser humano, tenemos necesidades, circunstancias que llevamos a la consejería pastoral. En el ejercer del pastorado, ¿qué observa en ese antes y esa iglesia post pandemia, pastor? Sí, lo vulnerable que es el ser humano, Jesse, ¿no? Lo fácil que es entrar en crisis, ¿no? El ser rebasado, ¿no? Por las circunstancias, como un virus pero tan microscópico, ¿no? Tan pequeño, vino a simbrar la fe. Sí. Y a poner en prueba, ¿no? A toda la comunidad cristiana. 1. 2, que nosotros como ministros, como pastores, en ese ejercicio del día a día, en ese acercamiento que tenemos con la iglesia, tuvimos que adaptarnos y tuvimos que buscar recursos para poder sacar adelante, ¿no? El ministerio, la obra. Y yo creo que ahí en ese sentido nos dimos cuenta que tenemos un rezago, ¿no? Que estas nuevas generaciones tienen habilidades tecnológicas que estas otras generaciones, las más antiguas, no teníamos. Y tuvimos que buscar la forma, tuvimos que recurrir a esos personajes protagónicos que a lo mejor los señalamos, que a lo mejor los enjuiciamos, que a lo mejor no hemos hablado bien de los millennials, de los centennials, ¿no? Que es la generación de cristal, que es la generación débil, que es una generación que ya no tiene un punto de encuentro con esta generación de sus padres, etcétera. ¿Cuántas cosas no hemos dicho? Pero al final de cuentas, ellos fueron los que nos dijeron, ¿sabe qué, pastor? No tenga de cabeza la cámara, ¿no? No se escucha usted, no, mire, aquí hay una plataforma y cosas que nosotros no sabíamos, pues, ¿no? Entonces, qué importante, porque ahora surgen ellos, ¿no? Y son ellos los protagónicos, quizás no estén aquí, en un micrófono, ¿no? Como estamos nosotros, pero allá están de aquel lado, ¿no? Haciendo las conexiones, buscando las plataformas. Ese saber que ellos tienen es lo que nos ha permitido a nosotros conectarnos otra vez con la iglesia que están en sus casas, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos vino a sacudir también a nosotros como pastores, a decirnos, hay que voltear a ver a esta generación, ¿no? A esa generación que quizás la tienes ahí como que está dormida. No, ellos están también en su mundo, hay que traerlos a nuestro mundo, hay que hacer conexiones, hay que armonizar con ellos, hay que entender la problemática de esos chicos, de los millennials, de los centennials, y saber que también ellos tienen sus propias necesidades, ciertamente tienen sus carencias, pero también ellos tienen algo que enseñarnos, ¿no? También ellos son propositivos, también ellos tienen algo que darnos y que podamos nosotros sumar nuestras habilidades, nuestras capacidades
para sacar adelante la obra del ministerio, ¿no? Así es, pastor. La enseñanza que nos deja en el buen sentido de comprender que hubieron momentos muy difíciles, personas que ya no están con nosotros, pero también la pandemia nos reeducó. La pandemia nos permitió comprender que en el momento complicado Dios nos otorga herramientas, Dios nos otorga una nueva forma de poder compartir y la experiencia de la iglesia post-pandemia en la virtualidad. Oh, sí, definitivamente, Jesse, ¿no? Yo creo que el ser conscientes de que somos tan débiles, tan vulnerables, ¿no? De que no somos tan fuertes, tan suficientes, tan capaces. Esa parte nos vino a ubicarnos dentro de un contexto de realidad, ¿no? Y tuvimos nosotros que depender de Dios, tuvimos que doblar nuestras rodillas al Señor, hacerle un reconocimiento a ese Dios que nos guardara, que nos librara, por el riesgo continuo, ¿no? En el que nosotros estábamos. Y bueno, y nuestras casas se convirtieron en los púlpitos, ¿no? Las mesas, los comedores de nuestra casa se convirtieron en nuestros púlpitos y los celulares se convirtieron en nuestras cámaras, ¿no? Y esos dispositivos que nos distrajeron tanto en un tiempo, pues también nos fueron de mucha utilidad, ¿no? Y yo creo que tuvimos que entrarle a estos recursos tecnológicos, ¿no? Y tuvimos que ser conscientes de una nueva manera de hacer la pastoral, ¿no? En el caso de nosotros, los pastores, que hay otras formas, ¿no? De compartir lo que Dios te ha dado, ¿no? Que hay otras maneras y que hay otras generaciones que tienen otras concepciones de vida, ¿no? Que tienen otras formas de captar el mensaje, ¿no? Que ya no son esos mensajes tan largos, tan prolongados, ¿no? De una cámara tan estática ahí en solamente... No, sino que ahora la cuestión instantánea, lo rápido, lo breve, ¿no? Lo sustancial, ser tan efectivos, tan propicios, tan relevantes. Y todo eso nos tiene que enseñar, ¿no? Esa parte del TikTok, ¿no? Que ya esas escenas largas ya no aplican para estas nuevas generaciones y que tenemos que ver estos otros formatos, ¿no? Como esto que están haciendo ustedes, ¿no? Sí, sin duda el Señor nos va dando esas capacidades y esas formas de poder compartir el Evangelio a través de las redes sociales. Y gracias damos a Dios porque nos ha habilitado para poder no cesar, sino poder continuar con este ministerio y compartir la palabra de Dios. Pastor, ¿qué le puede decir a una iglesia que está o a miembros de iglesias que todavía no se han decidido a congregarse? Sí, que no tengan miedo, ¿no? El miedo paraliza y hay que salir de nuestras cuevas, ¿no? Y hay que exponernos. Que un día Dios encontró a Elías en una cueva, ¿no? Y lo cuestionó y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Digo, si Dios le pregunta qué hace ahí, quiere decir que no es su voluntad, ¿no? Que tiene otros escenarios. Y le dijo, quiero que salgas y quiero que reactives tu ministerio. Yo lo que le puedo decir a las personas que todavía están en ese encierro con miedo, igual que salgan, que se expongan, que Dios está ahí, ¿no? Para guardarnos, y no estoy diciendo que seamos imprudentes y que no nos cuidemos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la iglesia es dinámica y no podemos vivir nuestra vida cristiana allá en el aislamiento, ¿no? Porque somos seres relacionales, somos seres que fuimos creados así como nuestro Dios. Dios estando completo en sí mismo y sin tener necesidad de nada,
sale de sí, ¿no? Como los teólogos le llaman, de su usía, de su esencia, ¿no? Y se muestra, se manifiesta, se da a conocer, interactúa, tiene un acercamiento con el hombre, ¿no? Y a través de la creación, ahí está Dios demostrando su grandeza, su poder. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí está Dios haciéndose carne, ¿no? Haciéndose hombre, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito de Dios. Ahí está Dios, ¿no? En ese acercamiento con el ser humano para que el hombre sepa que tenemos a un Dios que entiende, que comprende la condición, ¿no? del ser humano. Y en ese sentido yo creo que tenemos que desprendernos de nuestros miedos y salir, y como dice el escritor a los hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a avanzar, vamos a perfeccionarnos, pero será siempre en comunidad. Bendito Dios. Así es, iglesia, amigo mío que escuchas este mensaje. Anímate, dice el Señor, que Él estará contigo a donde quiera que tú vayas, y así que te invitamos a que puedas compartir de tu vivencia a otros, de un testimonio de que estamos vivos, y es un propósito de Dios que podamos darle la gloria a Dios en iglesia, porque allí Él envía bendición y vida eterna. Gracias, pastor, por habernos acompañado en este día. No, pues gracias a ustedes, ¿no? Creo que estos espacios los han conquistado ustedes con esa visión y con esas capacidades que Dios les ha dado, y que me inviten a mí, pues es una gran bendición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y la gloria es para el Señor. Y gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a que sigas siguiéndonos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. El Dios que sorprende. Hasta la próxima. Bendiciones.